Cuando hablamos de Renacimiento italiano, uno de los nombres que surgen de inmediato es el de Sandro Botticelli, artista que es reconocido hoy por pinturas como El nacimiento de Venus o La primavera, en donde plasmó la tradición mitológica grecolatina. Sin embargo, su obra fue más prolífica en retablos y tema religioso, reconocido en su tiempo por sus Madonas, como esta, llamada la Madonna del Magnificat. En el video de hoy veremos un poco de la obra de uno de los artistas más importantes del llamado Quattrocento italiano. Nos centraremos en algunos de los aspectos que caracterizaron su pintura, como su capacidad para representar movimiento, el lirismo y la elegancia de su línea y la melancolía de alguna de sus figuras. En una Florencia convulsa vivió y murió Sandro Botticelli, miembro de la llamada segunda generación florentina, tras la primera formada por Fra Angelico, Masaccio, Paolo Uccello, Andrea del Castagno y Filippo Lippi. Entre sus contemporáneos en esta segunda generación destacaron Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio, los hermanos Antonio y Piero Pollaiolo, Andrea del Verrocchio y Piero de Cosimo. Un 1 de marzo de 1445 nace en Florencia Alessandro di Mariano di Bani Filippi, apodado Botticelli por su hermano mayor Giovanni, que al parecer tenía una obesidad tal que se había ganado el mote de Botticello, es decir, barril. Este apodo se trasladó rápidamente a los restantes miembros de la familia. Durante su juventud, en el barrio en que vivía, pudo contemplar una de las primeras obras de la pintura renacentista florentina, el fresco de la Trinidad de Masaccio en Santa María Novella, terminada en el año 1427, obra que inaugura nuevas características pictóricas determinantes en la historia del arte posterior, como es la aplicación de las leyes de la perspectiva central. Primero se dedicó a la orfebrería, oficio de gran prestigio a mediados del siglo XV y con el que muchos artistas del Renacimiento comenzaron su formación. Pero cuando tenía aproximadamente 17 años, hacia 1461 o 1462, comenzó su formación como pintor con Fra Filippo Lippi, una edad relativamente avanzada si se tiene en cuenta que los aprendices tenían entre 10 y 12 años. Lippi era uno de los pintores más reconocidos de Florencia a mediados de siglo. Las familias más poderosas de la ciudad, como los Medici, le encargaban pinturas y decoraciones al fresco para sus palacios y capillas privadas. El arte de Lippi combina elementos del gótico con logros del Renacimiento, como el redescubrimiento del cuerpo humano y la distribución del espacio según los principios de la perspectiva central. Esta mixtura tendrá una gran influencia sobre Botticelli, que aprendió de su maestro los secretos técnicos de la pintura de panel y fresco y algunos trucos compositivos y de ornamentales que constituían una versión particular del lenguaje pictórico del momento. De Lippi tomó, por ejemplo, el tratamiento lineal de la figura humana, a la que le dio con el tiempo más vigor y más fuerza al insistir en la expresión intensa de la experiencia interna. También el gusto por las veladuras, el deleite, la riqueza y fantasía de los trajes, los rostros ovalados con amplias frentes y el reforzamiento de la perspectiva lineal mediante la representación de una arquitectura rica, mármoles multicolor, elaborados y labrados techos, las pilastras corintias, etc. Otra clara reminiscencia de Lippi es la incursión ocasional de motivos simbólicos como naturalezas muertas, flores, cereales y frutos. Después de su formación, abandonó el taller de su maestro hacia 1467 y para 1470 Botticelli tendría ya su propio taller y comenzaría a recibir sus primeros encargos importantes. Por estos años, Botticelli, influido por artistas como Verrocchio y Piero del Pollaiolo, pasa a un estilo plásticamente más vigoroso y escultórico, de líneas más expresivas y colores más cálidos, formas más voluminosas y de mayor elaboración plástica, que enfatizan el volumen de las figuras y el modelado de anatomía articulada. De esta época es uno de sus primeros grandes encargos, la fortaleza, una de las 7 virtudes cardinales para la sala del Tribunal de los Mercaderes. Acercó la figura al espectador, agrandando así su presencia y potenciando la relación entre el espacio real y el ficticio. Además, caracterizó a la imagen con atributos de fuerza y vigor,
lo que ocasiona cierta ambigüedad entre lo femenino y la fuerza viril masculina. Esta ambigüedad de las figuras es una de las características con las que sus contemporáneos reconocieron propia la obra del pintor. El mismo año recibió el encargo de pintar 2 tablas de pequeño formato con la historia de Judith. Este tipo de pintura, de carácter miniaturista, estaban pensadas para ser contempladas de cerca, y es muy probable que estas 2 pinturas formaran parte de un díptico que posteriormente se dividió. La historia de Judith está incluida en el libro de Boccaccio, Historia de las mujeres famosas, y era uno de los temas favoritos del 480. Judith estaba considerada como prototipo de la mujer fuerte por haber sido la única persona que tuvo la valentía necesaria para matar al tirano Holofernes, jefe de las tropas del rey asirio, que suponía una grave amenaza para los hebreos de Betulia. En la primera tabla, Botticelli narra el regreso de Judith, quien acababa de engañar a Holofernes, a quien le había hecho creer que le ayudaría a tomar la ciudad. Holofernes, persuadido por la belleza de Judith, mandó a retirar a todos sus siervos para quedar a solas con ella en su tienda. Cuando Holofernes dormía profundamente por el vino ingerido, Judith tomó la espada y le cortó la cabeza. Desde el punto de vista compositivo, Botticelli sigue la tradición medieval y nos presenta una narrativa visual simultánea, para mostrar 2 episodios de una misma historia en distintos tiempos. Por un lado, Judith, acompañada por su sirvienta, vuelve a casa como libertadora de la ciudad portando el símbolo de la paz, el olivo que lleva en la mano izquierda, y el símbolo de la guerra, la espada manchada de sangre. Por otro lado, al fondo de la composición se representa la ciudad asediada de Betulia, cuyos habitantes salen para atacar a los asirios una vez conocidas las noticias de la muerte del general enemigo. A pesar de ser esta una solución arcaizante, Botticelli usará esta compartimentación del espacio pictórico allí donde la historia lo exija, como los frescos de la Capilla Sixtina que haría una década más tarde, en aras de la claridad narrativa y en detrimento de la unidad compositiva. La segunda tabla representa el horror de los sirvientes y de los generales de Holofernes frente al descubrimiento de su cadáver. En esta composición se pueden ver ya ciertos aspectos propios de las figuras botticellianas, como lo son la multiplicidad de pliegues sinuosos y ondulantes que ayudan a infundir movimiento en sus personajes. Botticelli juega con distintos puntos de vista, creando varios planos, solución que eligió al verse enfrentado a los problemas de una composición interior y a la inclusión de varios personajes en un espacio reducido de arquitectura. En un primer plano está la figura decapitada de Holofernes, casi saliéndose del cuadro, y más iluminado que el resto de las figuras, de forma tal que el espectador descubre, incluso antes de los personajes dentro del cuadro, el crimen, predominando el punto de vista del observador. En un segundo plano se sitúan los testigos y en el plano del fondo se aprecia un paisaje lejano que le da profundidad al cuadro. Ya en la década de los 80, en su madurez artística, Botticelli destacaría por sus pinturas de temática mitológica, como son El nacimiento de Venus, La primavera y Pallas y el centauro. En estas obras, el pintor introduce una innovación temática, al representar estos temas en formatos grandes, que habían sido, hasta entonces, solo utilizados para pintura religiosa. Detengámonos un poco en El nacimiento de Venus. Se podría decir mucho respecto a esta obra, y también de La primavera, las 2 obras más conocidas de Botticelli. Para no hacer este video demasiado extenso, intentaré ser conciso, pero en el Patreon les dejaré un comentario más extenso, tanto de La primavera como del nacimiento de Venus, para quien quiera profundizar en estas obras tan enigmáticas y conocidas. Es una característica de la pintura renacentista el inspirarse en distintas fuentes literarias de origen clásico, es decir, grecolatino. Según el historiador del arte A.B. Warburg, la influencia clásica en la pintura de esta época se expresa sobre todo en el tratamiento del movimiento de los ropajes y el cabello, algo que es evidente en esta obra. El nacimiento de Venus representa el momento en que la diosa romana, asociada con el amor y la belleza, llega a la isla de Chipre luego de nacer de la mezcla de la espuma de mar y el miembro de Cronos. En el centro de la composición se ve a la diosa desnuda sobre una concha de viera gigante en el gesto de tapar sus partes íntimas, que es una de las formas de representar a Venus o Afrodita que se conoce como la Venus púdica. Está rodeada por 3 figuras de la mitología clásica, Céfiro, Cloris y Flora.
presenta un aire melancólico, como ensimismada, mientras su figura está construida en base a curvas y ritmos ondulantes. En el lado derecho, Flora espera a la orilla para cubrirla con un manto. Vemos a esta figura con vestido de flores, un cinturón de rosas y una manta floreada con la que se dispone a tapar a Venus. El bordado de su vestimenta denota una influencia de la pintura flamenca en el gusto por los detalles. A la izquierda, Céfiro y Cloris parecen empujarla a través de un soplido, mientras las flores vuelan por los aires. En el fondo a la derecha aparecen árboles de mirtos, plantas características de la diosa Venus. En este cuadro no existe una intención realista. La representación del espacio no está muy explorada, ya que lo que importa son las figuras, cuyos tonos pálidos contrastan con los tonos verde azulados del cielo y el mar, mientras que los toques dorados, esparcidos por toda la composición, proporcionan luminosidad al ambiente. Otra obra de carácter mitológico es la conocida como Palas y el Centauro. El paisaje despoblado hace que la mirada se centre en las dos figuras. El centauro es reconocido por ser un ser lujurioso, mitad caballo y mitad hombre. La figura femenina, identificada como la diosa Palas Ateneas, controla al centauro tomándolo de los cabellos. La figura de Palas, construida mediante el manejo de luces en sus ropajes y cabellos, presenta una movilidad fluida y grácil, que condice con la expresión melancólica de su rostro, que le da un aire enigmáticamente ensimismado. El centauro está resuelto en colores cálidos, mientras Palas en fríos, evocando a través de la temperatura del color elementos más carnales, pasionales o intelectuales. Más allá de la pintura de temática mitológica, en la época de Botticelli, los cuadros eran un encargo que un cliente le hacía a un artista, siendo la pintura devocional de temática religiosa la que más encargos tenía. Esta Anunciación, pintada para 1489, resalta mediante su composición un movimiento de manos inédito en la iconografía de la Anunciación. Tal como lo haría Miguel Ángel años más tarde, las manos del arcángel y de la Virgen se acercan, pero no se tocan. La silueta estilizada y sinuosa de la Virgen la acerca a las vírgenes del gótico, mientras el suelo de baldosas insinúa la perspectiva y el lugar de los personajes en el espacio. Los pliegues de los ropajes agitados crean la sensación de movimiento. La estancia vacía, severa y muy estructurada arquitectónicamente contrasta con el vivo movimiento de las figuras. En la pared gris, una puerta abierta deja ver un paisaje de clara influencia flamenca, con un río al fondo, un castillo medieval y un árbol que divide el paisaje en dos. Por último, veamos una de las obras del último periodo del pintor, la conocida como La calumnia de Apeles. En esta obra de 1495, Botticelli reconstruye, basado en texto de Luciano, una obra perdida de Apeles, uno de los pintores más famosos de la antigüedad. La pintura representa una escena alegórica en la que en un escenario arquitectónico clásico se despliegan 10 figuras que desarrollan una escena que muestra las consecuencias de un mal juicio y de la ignorancia de la verdad. Esta arquitectura, completamente revestida de estatuas y relieves, acentúa el tono dramático y agitado de la escena, además de subrayar el estudio de la antigüedad realizado por el pintor. A la derecha de la composición está el rey Midas, sentado en su trono. En alusión a su condición de mal juez, presenta orejas de burro y mira hacia el suelo mientras dos mujeres, identificadas como la ignorancia y la sospecha, le susurran al oído. Le siguen la envidia y después la calumnia, que mientras es embellecida y adornada por dos mujeres, la insidia y el fraude, arrastra a un hombre semidesnudo que con sus manos clama piedad. Cierran la escena dos figuras completamente opuestas entre sí, una hermosa joven desnuda que representa la verdad y una figura envejecida, vestida de luto, que mira hacia atrás, el arrepentimiento. La pintura transmite el movimiento mediante la disposición de los personajes y por sobre todo, como es característico del pintor, a través del movimiento de los ropajes y el cabello de las figuras. La posición de contraposto de la verdad recuerda a la Venus del nacimiento, así como el gesto melancólico y distante de la calumnia y sus acompañantes. Botticelli murió en 1510, con serias dificultades físicas y económicas. Después de su muerte, su pintura fue olvidada, desplazada por nuevas corrientes que habían nacido en torno
a la pintura de Miguel Ángel y de Leonardo. En este video hemos visto algunas de las características que tuvo su pintura, como la forma de construir figuras mediante una línea fluida y contornos definidos, la representación del movimiento mediante ropajes y cabellos, y el aire ensimismado y distante de algunas de sus figuras. Fue hasta el siglo XIX, cuando en 1815 se expusieron por primera vez la primavera y el nacimiento de Venus en la Galería de los Uffizi, que la obra de Sandro tuvo un reconocimiento masivo y comenzó a ser estudiada por los historiadores del arte. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, por favor no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho porque así YouTube nos recomienda a más personas. También te recuerdo que tengo un Patreon en donde subo contenido constantemente. Muchas gracias por ver y chao a tutti.